Los pasillos de Bercy arden. Arnaud Montebourg, ministro de Economía, acaba de enterarse de que Alstom está negociando en secreto con General Electric. Sube al frente furioso. No es desmembrando Alstom como vamos a salvar la industria francesa. Lucha, saca un decreto, amenaza con bloquear la venta, pero pierde. François Hollande, presidente de Francia, decidirá, y un joven de 37 años que ustedes conocen bien, lo reemplaza en Bercy, Emmanuel Macron. La venta es por 12,4 mil millones de euros. Con esto, el control de las turbinas nucleares francesas queda en manos estadounidenses. Una joya vendida, la que equipaba las centrales nucleares del país. Pero Alstom no es un caso aislado. Regresemos un poco atrás. Año 2000, Pechiney, gigante del aluminio, lo adquirió un grupo estadounidense. Arcelor, líder europeo del acero, comprado por un indio. Technip, pionero del petróleo offshore, desapareció dentro de un gigante anglosajón. Avanzamos rápido hasta 2024. Esta vez, ya no se trata del acero o la energía. Es el Doliprane, el medicamento que todos los franceses tienen en su botiquín. Vendido a un fondo estadounidense como si fuera una mercancía cualquiera. Hoy en día, Francia ya no posee mucho de su industria. Los logotipos siguen siendo franceses, y las sedes sociales a veces también. Pero las decisiones, el dinero, el poder, están en otro lado. En Nueva York, en Pekín, en Nueva Delhi. ¿Cómo permitió Francia, séptima potencia según el Fondo Monetario Internacional, que sus campeones se le escaparan? ¿Por qué las élites francesas malbarataron lo que otros países protegen celosamente? ¿Realmente era inevitable o fue una elección deliberada? ¿O la mentalidad emprendedora? Espero que estén bien. Tras todas sus propuestas de video sobre el declive de varias empresas francesas, desde NAFNAF hasta Alstom, he decidido hacer un video un poco más general sobre la situación industrial de Francia. En esta investigación, vamos a ver juntos la época dorada, cuando Francia era una potencia industrial temida. La gran liquidación, las adquisiciones que cambiaron el rostro del país, pero también la huida hacia adelante. Salud, tecnología, agroalimentación, ahora todo está siendo afectado. Y, como de costumbre, las lecciones empresariales y políticas de este naufragio implacable. Es una historia de orgullo perdido, ingenuidad económica y soberanía cedida. Una historia que plantea una pregunta esencial. ¿Puede una nación ser grande sin industria? Años 80. La Francia industrial funciona a todo vapor. En Belfort, la fábrica de Alstom fabrica turbinas de vapor para las plantas nucleares francesas. En Dunkerque, los altos hornos de Usinor, luego Arcelor, arrojan fuego. En Grenoble, Pechiney produce el aluminio que va en los aviones, los trenes y los edificios de todo el mundo. En el país, las sirenas de fábricas marcan el ritmo diario. La industria es el motor de la economía. Representa el 24% del Producto Interno Bruto francés y emplea a 5,3 millones de personas, 1 de cada 4 empleos. Es simple, la fábrica es la columna vertebral del país. En esa época, Francia todavía no es un país dominado por los servicios. Es un país que produce, que construye, que exporta. Hecho en Francia no es marketing, es una realidad industrial. Pero la época dorada no dura siempre. En los años 80, Francia va a entrar en una fase de desindustrialización. Por un lado, la terciarización de su economía y por otro, la diferencia de costo laboral frente a países en desarrollo, en un contexto de globalización y deslocalización. Mientras Francia enfrenta altos costos y burocracia, otros países se adaptan. Alemania optimiza costos, exportaciones y pymes. Japón robotiza la producción, China observa, copia y se fortalece. Las cifras de la caída son brutales. Entre 1980 y 2016, la industria perderá 1,9 millones de empleos, el 36% de su plantilla. La industria retrocederá 10 puntos en el Producto Interno Bruto, quedando en 13,4% en 2018, contra 25,5% en Alemania, 19,7% en Italia o incluso 16,1% en España. Cierran fábricas y se pierde conocimiento, afectando regiones como Lorena, el norte y el valle de la China leonesa. Junto con el Reino Unido, Francia es, entre los grandes países industrializados, el que ha sufrido la mayor desindustrialización durante las últimas décadas. Nadie quiere admitirlo. El discurso oficial habla de transformación y modernización económica.
La idea principal es que las finanzas reemplazarán al acero y el sector terciario compensará. La realidad es más compleja. Francia acaba de cambiar de rumbo, sin realmente darse cuenta. Pasa del grupo de los países que fabrican al de los países que dependen. Y es exactamente ahí donde llegan los oportunistas. No con tanques, sino con trajes de 3 piezas, presentaciones de PowerPoint bien preparadas y miles de millones en efectivo. Frédéric Pierucci desciende del avión. Es ejecutivo de Alstom y presidente global de la división de calderas. Viene por un viaje de negocios, excepto que, apenas sale del avión, el FBI aparece, lo esposan, lo ponen bajo custodia y lo llevan a una prisión de máxima seguridad. ¿La razón? Corrupción. Se le acusa de haber utilizado a 2 consultores para canalizar sobornos hacia funcionarios públicos indonesios para conseguir un contrato de planta termoeléctrica de carbón por $118 millones en Tarakan, Indonesia. Seguramente te preguntas, ¿pero qué tiene que ver esto con Estados Unidos? Este arresto ocurre durante la adquisición de la división de energía de Alstom por General Electric. El encarcelamiento de Pierucci buscaba presionar a la dirección de Alstom para cooperar con el Departamento de Justicia. Alstom, el gigante francés de la energía, fabrica turbinas de vapor para plantas nucleares en Francia, el que equipa los trenes de alta velocidad, el que exporta su experiencia a todo el mundo. En 2014, Alstom está endeudado y bajo presión, especialmente bajo vigilancia de Estados Unidos desde 2010 y Estados Unidos acumula pruebas, intercepta correos y cuestiona a directivos. En 2014, cuando la ventaja surge y la tensión explota, las oficinas de Bercy se encienden. Arnaud Montebourg, ministro de Economía en ese momento, descubre el alcance del acuerdo entre Alstom y General Electric. Considera la presión judicial de Estados Unidos un caballo de Troya económico y rechaza la venta. El desmantelamiento de Alstom no es inevitable ni saludable. Montebourg hace todo lo posible. Él emite un decreto para controlar las inversiones extranjeras, un arma jurídica de emergencia para bloquear la operación. Denuncia el desmantelamiento industrial y exige que el Estado tenga 20% del capital de Alstom. Y 3 empresas 50-50 deben ser creadas con General Electric en el sector nuclear, las redes y las energías renovables. La decisión política ya está tomada y François Hollande, entonces presidente, la valida. En agosto de 2014, Montebourg deja el gobierno. Emmanuel Macron lo sustituye y concluye el acuerdo. En noviembre, la venta se concreta. General Electric toma el control de la rama de energía de Alstom y con ella, las turbinas Arabelle, las más potentes del mundo, capaces de convertir el vapor nuclear en electricidad. General Electric ahora controla casi el 80% del núcleo tecnológico de la energía nuclear. En 4 años, un expediente judicial de Estados Unidos se volvió una toma de control estratégica. Si estaban preocupados por Pierucci, él pasa 14 meses en prisión antes de ser liberado bajo fianza. La semana en que el gobierno francés acepta la compra de Alstom por General Electric. Él va a escribir un libro, La trampa americana. Relata todo. La manipulación y el uso de la ley anticorrupción de Estados Unidos con fines económicos. Ya es tarde. Alstom Energía se fue, y no es el único caso. En 2003, Pechiney, el gigante francés del aluminio fundado en 1855, seguía activo en electrometalurgia y embalaje. Ese año, la canadiense Alcan lanzó una oferta pública de adquisición hostil. En situación frágil, Pechiney no resiste y es absorbida por 4.000 millones de euros. Hoy Pechiney ya no existe. En 2006 tenemos a Arcelor, el número 1 europeo del acero, nacido de la fusión en 2002 entre el francés Usinor, el luxemburgués Arved y el español Arcelia. El 27 de enero de 2006, la compañía india Mittal Steel lanza una oferta pública de adquisición hostil de 18.6 mil millones de euros. Arcelor se defiende y encuentra un caballero blanco, Severstal. El 25 de junio de 2006, tras una oferta de 26.9 mil millones de euros, el Consejo de Arcelor acepta por unanimidad. El 26 de julio de 2006, Arcelor sale de los índices bursátiles franceses. ¿Y las promesas de empleo? A la basura. Miles de empleos eliminados y altos hornos franceses apagados para siempre. ¿Aprendimos la lección? Esto aún no termina. En 2017, Technip es líder francés en ingeniería petrolera offshore. El 17 de enero de ese mismo año, Technip se fusiona con la estadounidense FMC Technologies para formar Technip FMC.
La empresa tiene sedes en Houston, París y Londres. El director ejecutivo es estadounidense y Thierry Pilenko, exdirector de Technip, es ahora presidente ejecutivo. En 2019 deja la empresa con 14 millones de euros de indemnización, mientras el grupo reporta una pérdida de 1.9 mil millones de dólares en 2018. Observadores dicen que la salida de Pilenko marca la llegada al poder de los estadounidenses. También está Lafarge, fundada en 1833, pionera mundial en cemento. El 7 de abril de 2014, Lafarge y Holcim anuncian su fusión, que se concreta el 10 de julio de 2015, con 3 cambios respecto al plan original. Cambia la paridad y los accionistas de Holcim pasan a ser mayoritarios. Una renuncia del director general francés Bruno Lafon a la dirección general y la sede social, como se imaginarán, se traslada a Suiza. Y para hacer las cosas correctamente, como un asesino profesional que no deja ninguna huella. En 2021 Lafarge Holcim elimina Lafarge y pasa a llamarse Holcim. La sede operativa en París cierra sus puertas. Las decisiones ahora se toman en Zug, Suiza. Lafarge ya no existe. Probablemente tienen cerca, en todos los botiquines franceses, junto al Smecta, el jarabe para la tos es esencial. ¿Dolor de cabeza? ¿Dolor de cabeza? Doliprane. ¿Fiebre? Doliprane. ¿Resaca? Doliprane. Está tan arraigado en la vida cotidiana de los franceses que nadie imagina que podría pasar a manos extranjeras. En octubre de 2024, Sanofi informa que negocia en exclusiva con Clayton, Dubilier y Rice la venta del 50% de su filial operativa. La valoración se basa en un valor de aproximadamente 16.000 millones de euros. 16.000 millones. El gobierno francés entra en pánico. El ministro de Economía, Antoine Armand, anuncia un acuerdo entre el Estado, Sanofi y un fondo de inversión. El Estado francés, a través de Banque Publique d'Investissement Finance, invertirá en el capital. Agárrense porque no cambiará mucho. 2% del capital. Ya lo entienden. Como con otras empresas que desaparecieron, se prevén garantías. Penalizaciones de hasta 40 millones de euros por detener la producción y 100.000 euros por despido económico eventual, y 100 millones de euros si no se mantienen las 250 millones de cajas de paracetamol en Francia. ¿Promesas? ¿Por cuánto tiempo? Nadie lo sabe, pero el mensaje es claro. Hasta los medicamentos esenciales son ahora activos financieros. Y el Doliprane no es un caso aislado. Tessier, la marca de jarabe que fue fundada en 1720 que representa las meriendas de 2010 por el grupo británico Britvic, por 237 millones de euros. En 2024, Carlsberg, el cuarto mayor cervecero mundial de Dinamarca, adquiere Britvic y Tessier. La marca francesa de 300 años ahora es escandinava y está en las noticias porque podría dejar de operar en Francia. También podríamos mencionar a Mora o May, las mostazas y condimentos franceses, que fueron comprados por Unilever, quien cerró la fábrica histórica de Dijon y la de Apoigny. Se perdieron 144 empleos no solo en la industria alimentaria, también en tecnología. Atos, el gestor francés de informática, quizá merezca un video dedicado. Este juega un papel crucial en la ciberseguridad, la nube y la inteligencia artificial. Gestionó la ciberseguridad de los Juegos Olímpicos de París 2024. Por problemas financieros, Atos negocia exclusivamente con el Estado francés la cesión de sus actividades estratégicas. Computación avanzada. Para ciberseguridad, habrá un proceso de cesión distinto basado en una lista de compradores aprobados por el Estado. El gigante tecnológico francés está siendo desmantelado poco a poco. Antes eran joyas industriales. Hoy están en botiquines, refrigeradores y computadoras, porque la verdad es que Francia ya no tiene realmente los medios para sus ambiciones. No existen fondos soberanos tan fuertes como los de Noruega, con 1.500.000 millones de dólares, o Singapur, con 700.000 millones. Falta una estrategia industrial y visión a largo plazo. Así, las ventas crecen poco a poco, marca por marca y medicamento por medicamento. Un día, los franceses verán que al abrir sus botiquines, refrigeradores y computadoras, casi nada es ya francés, y hay 5 razones para eso. Alstom, Pechiney, Arcelor. Estas ventas no son accidentes, es un patrón. El corto plazo sustituyó la estrategia y la industria es ahora una variable de ajuste. En mi opinión, hay 5 razones para esto.
La primera es el alto costo de producir en Francia. Las contribuciones sociales son cerca del 30% del costo laboral frente al 20% en Alemania. Desde la liberalización del mercado de la electricidad, los industriales pagan hasta un 25% más cara su energía que sus competidores alemanes. Resultado: dos opciones: deslocalizar o ser comprados por un extranjero que también deslocalizará. Alemania protege, invierte en robotización y formación técnica. Aunque su situación empeora, su industria aún es el 19% del Producto Interno Bruto, frente al 9% de Francia en 2024. La segunda razón es la lentitud administrativa. Crear una fábrica en Francia puede tomar de 7 a 9 meses, mientras que en España o Polonia, solo 2 a 4 meses. Normas y autorizaciones europeas. La lentitud actúa como un impuesto invisible. El problema no es la protección social, sino la rapidez de ejecución. Los estadounidenses dicen: el dinero ama la velocidad. Y una empresa, si debe elegir, irá donde sea más rápido. También falta visión a largo plazo. La planificación económica se detiene a 5 años, lo que dura un mandato, mientras que Alemania, Corea o China, el mejor ejemplo, planifican. Noruega convirtió sus ingresos petroleros en un fondo soberano de 1.500 mil millones de dólares, como YOLO, como les mencioné, el más grande del mundo. Francia solo tiene Banque Publique d'Investissement France, con cerca de 50.000 millones en activos. En otras palabras, cuando los demás compran, Francia vende. Luego, está el mito del mercado autorregulado. Durante 40 años la doctrina del Estado ha sido: el mercado es mejor que el Estado. Privatización, desregulación, apertura total a la competencia, excepto que los demás no siguen las mismas reglas. China subsidia fuertemente sectores estratégicos. Estados Unidos, como saben, protege en todos lados. Alemania bloquea las adquisiciones extranjeras en energía y defensa. Y Francia es el mercado. Pero un mercado sin estrategia siempre termina vendiendo la estrategia. Y para terminar, está el desalineamiento cultural. Las élites francesas son globalizadas, formadas en Harvard, London School of Economics y Wharton. Se enfocan en el rendimiento trimestral, no en la soberanía industrial. Entregar una joya nacional ahora es una optimización, no un error. Pero una empresa no es solo un activo, es una cadena de oficios, de conocimientos y de identidad. Actualmente, sectores económicos completos han sido absorbidos por grupos extranjeros, no por debilidad, sino por la convicción de que la era industrial terminó. Pero cuando un país deja de producir, también deja de innovar. ¿Aún se puede retomar el control o ya es tarde? Spoiler: no. Pero creo que será difícil. La Francia industrial ha perdido mucho, pero no todo. Algunos sectores persisten: lujo, aeronáutica, energía nuclear, defensa y espacio. LVMH, Hermès y Dior lideran el lujo. Airbus aún es el único competidor real de Boeing hasta que lleguen los chinos. Dassault mantiene su excelencia tecnológica y Ariane Group sigue lanzando satélites al espacio. Los pilares siguen existiendo, pero todavía hay que saber preservarlos. Aquí hay algunas ideas, y si ustedes también tienen algunas, me encantaría leerlas en los comentarios. La primera es que la soberanía no se vende. Cuando una empresa estratégica es adquirida por extranjeros, no solo cambian las acciones, también el poder de decisión y producción. Estados Unidos, China y Alemania lo comprenden y han marcado límites en energía, defensa, salud y tecnología crítica. Estos sectores son protegidos y no están abiertos al mercado. La soberanía industrial no es un activo, es una palanca de supervivencia económica. La segunda propuesta es crear un fondo soberano, ya que Francia no tiene protección en crisis. Un fondo soberano industrial ayudaría a recomprar, reestructurar y proteger empresas estratégicas, no para nacionalizarlas, sino para evitar su éxodo hacia Wall Street, Pekín o Riad. El mercado no es tan eficiente, busca rendimiento, no soberanía. Ninguna potencia se ha construido solo con la fe en el mercado. Se necesita una visión de prioridades y una planificación. La reindustrialización es posible, pero será lenta. Francia 2030 contempla invertir 54.000 millones en tecnologías como baterías, hidrógeno, semiconductores, salud y deporte. Desde 2020 han surgido más de 300 proyectos de relocalización como Norvolt en Dunkerque y Vercors en Grenoble. Son señales débiles pero reales. La reindustrialización exige fábricas urbanas, formación técnica extensa, menos trámites y valentía política. Sin industria no hay soberanía, sin soberanía no hay poder, y sin poder no hay independencia. La historia industrial francesa no ha terminado, y la pregunta no ¿es posible? ¿Quién se atreverá a encender las máquinas? A diferencia de Peugeot, símbolo del genio industrial francés,
quien, después de un error bastante trágico, terminó siendo absorbido por el grupo Stellantis en contra de su voluntad, como se muestra en el video que aparece.